Muy bien, queridos hermanos y especialmente queridos amigos, ya que este vídeo mayoritariamente va a ir dirigido a nuestros queridos amigos. Estamos abordando el tema de la amargura y hasta ahora hemos visto 5 ejemplos de 5 personas que están en la Biblia que vivieron épocas de amargura. 5. El vídeo de hoy tendrá que ver con la sexta persona. Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, encontramos la historia de este hombre. Adelantaré que se le conoce como Simón el Mago. Simón el Mago. En el versículo 23, el apóstol San Pablo, decir antes que se le conoce como Simón el Mago, porque él había estado practicando durante todo este tiempo la magia. Dice la Escritura que se hacía pasar por algún grande. Y dice precisamente que todos los habitantes de Samaria lo creían pensándose que era algo así como un poder de lo alto. Y con sus artes mágicas engañaba a toda la ciudad. Luego explicaré alguna cosa, por no leer todo el capítulo 8 de Hechos, acerca de este hombre. En el versículo 23 de este capítulo 8 de Hechos, es el apóstol San Pablo quien se encara con él y quien le dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Bien, Samaria era una ciudad no demasiado amiga de los auténticos judíos, de los israelitas, descendientes de Abraham, de Moisés, de los patriarcas, etcétera, etcétera. En Samaria había una especie de mezcla. Había una parte de hebreos auténticos y había otra parte de habitantes que habían venido de otros países del mundo. Por lo tanto, era una ciudad cismática. El Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10 y versículo 5, les dice a sus apóstoles: por camino de gentiles no vayáis, porque claro, él había venido en primer lugar para darle prioridad a Israel, y los gentiles no eran el pueblo de Israel. Y luego añade: y en ciudad de samaritanos no entréis. En ciudad de samaritanos no entréis. Pero claro, cuando el Señor Jesucristo va a la cruz del Calvario y muere, se establece un nuevo régimen, una nueva época. Y entonces, con el Espíritu Santo que ha descendido en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se les abre el horizonte y aquí, en este capítulo 8 del libro de los Hechos, que recuerde yo, es la primera vez que se predica el Evangelio en Samaria. Y esto lo hace Felipe, uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Felipe, que se le conoce como Felipe el Evangelista. Pues bien, este Felipe se fue a Samaria y les predicaba el Evangelio de Cristo. Y dice el texto de Hechos 8 que cuando los samaritanos escucharon a Felipe, con las obras de gracia milagrosas que él hacía en nombre de Dios, todos los seguidores de este Simón el Mago empezaron a dejarlo, empezaron a abandonarlo. ¿Y qué hizo este Simón el Mago? Se juntó a Felipe, fingió que se había convertido, se sometió al bautismo
el bautismo cristiano. Y Felipe, pues no sabemos el por qué, pero el caso es que él lo bautizó. Lo que él buscaba era otra cosa, no era convertirse de verdad, no era ser cristiano y dejar sus artes mágicas, sino que buscaba el parabién y la influencia de Felipe para incorporarlo a sus artes mágicas. Y bien, en este contexto que acabo de resumir muy sucintamente, leemos en el versículo 18 del libro de los Hechos, capítulo 8. Cuando vio Simón Pedro que por la imposición, Simón el mago, cuando vio Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hizo? Ofreció dinero. Les ofreció dinero. Allí habían venido de Jerusalén Pedro y Juan, dos apóstoles con mucha autoridad, ya que Felipe era evangelista pero no era apóstol. Y por lo delicada que era la zona, la ciudad de Samaria, con muy buen criterio la iglesia desde Jerusalén mandaron a Pedro y a Juan para que miraran, para que observaran lo que allí había pasado. Porque repito que llevaban muchos años enemistados y tenían que traer un informe positivo. Pues bien, dice que cuando Simón, el mago, vio que por la imposición de las manos de los apóstoles, Pedro y Juan, se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Les ofreció dinero. Los lingüistas de nuestra Real Academia Española han denominado este pecado el pecado de simonía, partiendo del nombre de él, Simón se llamaba. El pecado de simonía, que tiene que ver con adquirir algún favor, alguna gracia, mediante el pago de un precio, basándose en lo que hizo este hombre. Dice que les ofreció dinero, diciéndoles: dadme también a mí este poder. Era lo que le interesaba a él, el poder. No seguía el evangelio por otra causa que no fuera tener más poder. Y qué mejor que tenerlo al lado de Felipe el evangelista. Dice: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Es decir, yo quiero que me deis el espaldarazo, vuestra aprobación. Reacción del apóstol San Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, porque todos estos milagros y obras que hacemos entre el pueblo samaritano, lo hacemos en el nombre de Dios y por un don que Dios nos ha dado. No es nuestro, es de Dios. Y tú has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Sí, aquí he puesto, espero que se vea bien, distintas libretas de distintos bancos y cajas de ahorro. Está la libreta de la Caixa, está la de la Vía Laietana, está la del Banco Sabadell, está la de la Caja de Ahorros de Sabadell y está la del Banco Central. Suficiente. Y he querido poner esto a mis espaldas para ejemplificar o para ilustrar esto precisamente que está diciendo aquí el apóstol San Pedro. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hombre, no tenemos nada en contra del dinero.
siempre que el dinero se gane lícitamente, sin engañar como hacía este hombre y sin estafar a nadie. No tenemos nada en contra del dinero. Los que más me conocen saben que yo vengo del mundo de la banca. Yo vengo del mundo de la banca, trabajé muchos años en la banca hasta que me dediqué a la obra del Señor. Obra en la cual todavía persiste en mí. No hay nada en contra del dinero, siempre que el dinero se consiga lícitamente, sin engañar a nadie. Ahora, claro, ya que he nombrado los bancos, como decimos un poco así, un poco burlonamente, no son las hermanitas de la caridad, que nadie acuda a un banco o a una caja de ahorros a pedir un crédito para una hipoteca y luego durante el tiempo se quede sin trabajo y ya no pueda pagarla. No pensemos que el banco te va a regalar el dinero que te ha dejado. El banco te dará 1, 2, 3 oportunidades, las que seas, y cuando tú ya no puedas devolverlo, pues lógicamente va a denunciar los papeles firmados contigo y te quitará el banco, y te lo quitará, porque hasta que no lo acabes de pagar, en cierto modo, depende más del banco que de ti. Por lo tanto, el dinero tiene su importancia, claro que la tiene. Pero cuidado, como he dicho, los bancos no son las hermanitas de la caridad. Cuando el apóstol San Pedro escribe su primera carta en el capítulo 1 y versículos 18 y 19, les dirá a los creyentes. Estos ya eran creyentes. Habían sido incrédulos, como Simón el mago, pero ahora ya eran creyentes. Y les dirá, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, algo parecido a la vida de Simón el mago, y fuisteis rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Lo único que sirve para nosotros en cuanto a la salvación, en cuanto al rescate de nuestra vida y de nuestro pasado, es no el oro ni la plata. Esto tiene su valor en las cosas de aquí abajo, pero en lo eterno solamente sirve la sangre del Señor Jesucristo. Continúa diciéndole Pedro, mira, Simón, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón, el asiento de tu personalidad, tu corazón no es recto delante de Dios. No te vamos a dar lo que nos pides, ni dándonos todo el oro del mundo, porque vemos, por lo que nos acabas de proponer, que tu corazón no es recto delante de Dios. Y te voy a recomendar una cosa. Arrepiéntete, le dice el apóstol San Pedro. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, al único que podemos rogarle, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Ha sido tan grave lo que tú has propuesto, que hablando humanamente podríamos decir que hasta Pedro tenía dudas de si un pecado tan grande podría perdonárselo Dios? Aunque sí, sabemos por la Biblia que Dios perdona todos los pecados, pero humanamente hablando era como decía Pedro, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y continúa diciéndole Pedro, porque en hiel de amargura, nuestra frase, esta es nuestra frase, queridos hermanos, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad estás aprisionado. No puedes salir de una cárcel donde tú mismo te has metido, tienes los grilletes cogidos a los pies. Y con aquel traje que antiguamente llevaban los presos, un traje de rayas verticales, creo que eran azules y blancas,
porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Veo que estás. Ahora viene la reacción de este Simón. Viene la reacción. Ante esta amenaza, vamos a llamarlo así, que le ha lanzado el apóstol San Pedro, él responde. Respondiendo entonces Simón les dijo, rogad vosotros por mí al Señor, a Dios, para que nada de esto que me habéis dicho venga sobre mí. Menudo creyente, menudo creyente. Esto no era creyente ni era nada. Y esto podemos saberlo por la forma que tiene él de reaccionar ante la amenaza que le manda Pedro. Pedro le dice, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y antes le ha dicho, ruega a Dios de esta tu maldad, arrepiéntete de ella, para ver si Dios te perdona. Y él, en lugar de rogar a Dios, como le había dicho Pedro, y haberle pedido perdón, si hubiera sido un auténtico creyente, responde. Entonces, respondiendo Simón, dijo, rogad vosotros por mí a Dios, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. A este hombre lo único que le importaba no era el haber ofendido a Dios, no era el haber pecado contra Dios, sino que estas amenazas que Pedro le había dicho que Dios le haría, era lo único que le importaba a él. No sufrir, no pasar por esta cárcel, por este hiel de maldad, como dice aquí, que se le quitara de él la amargura, pero no para acudir a Dios. Bien, los creyentes, los auténticos creyentes, los convertidos de corazón, también han cometido pecados y también han tenido que tomar decisiones. Por ejemplo, José, en el capítulo 37 del libro de Génesis, creo, él es tentado por una mujer, la mujer de su amo, de Potifar, para que vaya y se acueste con ella. Y esto lo hace repetidas veces. Y José siempre le dice que no. Y eso que era de bello aspecto, como eran las mujeres de los hombres importantes de la corte, y más de la corte egipcia. Él siempre le dice que no. Y una de las veces le dice, ¿cómo pecaría yo contra mi amo, que es tu marido y me tiene en su casa como esclavo, como amo? ¿Cómo pecaría yo contra mi amo acercándome a ti? ¿Y cómo pecaría también contra Dios? Para él era importante no pecar contra su amo, pero era más importante todavía no pecar contra Dios, porque Dios estaba por encima de todos. Por lo tanto, el pecado en última instancia, si es cierto que se comete contra la persona aquí en esta tierra, en última instancia lo cometemos contra Dios. Otro ejemplo más, el ejemplo del rey David. Todos sabemos, según el segundo libro de Samuel, capítulo 11 y 12, que el rey David cometió un doble pecado. Cometió el pecado de adulterio con una mujer que se llamaba Betsabé, y cometió el pecado de asesinato u homicidio con su marido que se llamaba Urías eteo. Para tapar el pecado de adulterio, no le quedó más remedio, según él, que también matar, aunque fuera indirectamente, dio órdenes para que aquel hombre muriera, lo cual ocurrió. Y eso que era rey, y eso que David tenía mucha comunión con Dios, pero aquí, por supuesto, que la perdió toda. Pero cuando luego viene el profeta Natán de parte de Dios
a denunciarle lo que ha hecho, después de escuchar el mensaje del profeta Natán, la primera reacción de David es esta: pequé yo contra el Señor, pequé contra Jehová, ahora reconozco lo que he hecho, que me perdone el Señor. Y luego cuando escribe el Salmo 32 y el Salmo 51, le dice a Dios: contra ti, Señor, he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y alguien diría: hombre, que no has pecado contra Dios, has pecado contra el marido y encima lo has matado, y contra Betsabé. Pero Dios, sí, todo pecado en última instancia lo cometemos contra Dios. Otro ejemplo más y termino. El apóstol San Pablo, uno de los más grandes apóstoles del Señor Jesús, si no el más grande de todos. Bueno, Pablo, en su pasado, no era un angelito, Él da testimonio en distintos lugares del libro de los Hechos, capítulo 22 y capítulo 26, aparte del 9, que es donde se convierte, que él tenía autoridad en el judaísmo para dar su voto y que se matara a los cristianos. Incluso cuando se mató a Esteban, él tuvo que dar su voto de aprobación. Por lo tanto, no era un angelito. Luego resulta que encontró al Señor y se dio cuenta de su error y se dio cuenta que tenía una religión en la cual era muy importante, pero no tenía al Dios de la religión, y le pidió perdón y cayó de bruces en el camino a Damasco. Y el apóstol San Pablo era tan sensible que después de muchísimos años, ya en los últimos años de su vida, todavía no había olvidado lo que había sido en el pasado. Y cuando escribe la primera carta, creo que es a Timoteo en el capítulo 1, él aún tiene remordimiento o conciencia de pecado. Y eso que habían pasado muchos años sirviendo al Señor, y eso que había recibido muchas palizas y azotes por anunciar a Dios, pero él incluso ya casi a las puertas de la muerte, todavía le queda la sensación de que sí ha sido perdonado por Dios, y lo había sido, porque él lo sabe, tan solo ha sido por la gracia de Dios, por este favor no merecido de Dios. Él ahí en 1 Timoteo capítulo 1, recordando su pasado, dice: pero la gracia de Dios fue más grande, fue más fuerte que mi pecado y que mi pasado, y gracias a la gracia de Dios, Él me recibió para ser salvo. Sí, siempre detrás de todo pecado está Dios. Sin embargo, este Simón, el mago, esto no lo entendía. Le dice Pedro: ruega a Dios si quizá te sea perdonado este pecado que has hecho, porque veo que en hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Y él responde, en lugar de decirle: gracias por darme esta amonestación, lo voy a hacer rápidamente. No, esto no le importaba para nada a él. Él luego le dice a Pedro: ruega tú por mí, por favor, ruega para que nada de todo esto venga sobre mí, que no venga ni la muerte, ni la cárcel, ni lo otro. El haber ofendido a Dios le daba lo mismo. Y esta es una de las razones que tenemos los cristianos para entender que este hombre nunca entregó su corazón al Señor, nunca. Porque si lo hubiera entregado, hubiera reaccionado como los auténticos creyentes que acabamos de ver. José, el hijo de Jacob, David, el rey David, el apóstol San Pablo, etcétera, etcétera. El mismo Pedro, me viene ahora a la memoria, que ahora le está reconveniendo, él negó al Señor y él pecó contra el Señor. Y había amargura en su vida, también lo dice la Biblia, pero el Señor lo miró y lo restauró, y él se fue al Señor llorando. Estas son las reacciones de creyentes auténticos, pero la de este hombre no fue esta. La de este hombre no fue esta. Bien, hemos de terminar ya este vídeo.
Pero no sin antes deciros una cosa, y es establecer la diferencia que hay entre los 5 personajes anteriores, es decir, los 5 vídeos que hemos visto acerca de la amargura, y este. Hay una tremenda diferencia. Noemí, primer vídeo: no me llaméis placentera, llamarme Mara, amarga, pero luego quitó la amargura. Ana, la madre de Samuel, con amargura lloraba, pero luego cuando el Señor intervino en su vida, se le fue la amargura. La mujer de Sunén era una mujer que también, cuando le murió el niño que no había pedido, lloró amargamente. Pero luego el Señor, a través del profeta Eliseo, le devolvió el niño. Job, ¿qué vamos a decir de Job? Continuamente dice la Escritura que vivía su vida en amargura. Incluso llegó a desafiar a Dios y a retarle y a decirle: si tú eres Dios, por favor respóndeme, ven, aclárame las cosas. Hasta que el Señor le habló desde aquel torbellino y enmudeció. Y tuvo que declarar, creo que es en el último capítulo 40 o así: yo hablaba lo que no entendía, Señor, perdóname. Ahora me arrepiento en polvo y en ceniza. Perdóname, Señor. Y se le fue la amargura. Y el apóstol San Pedro, que acabo de citar, pues también, después de haber negado al Señor 3 veces, lloró amargamente, pero el Señor lo miró y lo perdonó. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre este personaje, que por lo que vemos en la Escritura, no solamente no se arrepintió, sino que pasaría a la presencia del Señor con la misma actitud que había llevado toda la vida. Así pues, a las puertas del próximo vídeo que os grabaremos la próxima semana, vamos a despedirnos como siempre en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias. No porque nos guste este tema de la amargura. La amargura, que es algo negativo, que es algo peyorativo, no nos gusta a nadie. Pero si no nos gusta la amargura, sí que te damos las gracias, porque en la Escritura hay ejemplos de personas que vivieron en amargura y luego vemos la solución para salir de este estado de amargura, que fue siempre ir a ti y pedirte perdón si habían cometido algún pecado contra ti. Te damos muchas gracias, Señor, por esas vidas que hemos considerado, la de Noemí, la de Ana, la de Job, la de Pedro, la de la mujer de Sunén. Te damos gracias por esas vidas. También te damos gracias, no por la vida ni por la actitud de este Simón el Mago, pero sí por lo que leemos en la Escritura acerca de él, porque esto nos advierte muy seriamente que cuidado con lo que hacemos, con nuestras posesiones, con nuestro dinero, dinero que por otro lado nos has dado tú, para que lo empleemos en querer pagar dones que a tus siervos como a Pedro no les corresponde dar, porque dependen de ti. Gracias, Señor, por ello. Recíbelas como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.